paso la palabra. Pues muchas gracias, Marina. En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización de la Bienal por estar esta tarde aquí y también por el concepto, ¿no? El concepto este abierto de Ágora que puede llegar a todo el público, o por lo menos al público que quiera acceder libremente al conocimiento en estas materias. Como decías, me voy a centrar en la parte del valor nutricional de los alimentos ecológicos. Y para empezar, comentar que yo creo que desde el campo de los nutricionistas y dietistas se ha hecho un trabajo muy importante, tremendamente importante, para dar a conocer a la sociedad cuáles son los alimentos importantes para llevar una alimentación sana y un estilo de vida sano. Y se ha hecho una labor tremendamente importante. Pero creo que es el momento en el cual, desde el ámbito de la producción, tenemos que decir el cómo del qué. Es decir, ya sabemos el qué comer y ahora el cómo producir para que ese qué sea adecuado. Y también a quién llegar, porque el alimento sano, el alimento que tiene las propiedades y las virtudes de cumplir con el concepto alimento, tiene que ser democrático, no puede sectorizarse en un determinado sector de la población. ¿Qué sentido tiene que digamos a los consumidores que es importante la ingesta de frutas y de verduras, si esas frutas y verduras van a tener una composición que, por un lado, puede tener la presencia de determinadas sustancias dañinas para nuestra salud, como ya el profesor Olea nos comentará, aparte de las que nos comentará el profesor Olea, también otras vinculadas a la concentración de nitratos en los alimentos de origen vegetal, sobre todo los de hoja ancha. Y por otro lado, que las técnicas de producción convencional que tenemos en el momento actual no lleguen a que los alimentos alcancen el equilibrio nutricional que tienen que alcanzar. Y ese equilibrio nutricional tiene que estar adecuado a cada tipo de alimento. No podemos pensar que las lechugas tienen que alcanzar niveles de proteína desorbitados porque las lechugas no son alimentos proteicos. Y eso es lo que cuesta también bastante de entender en el sector productivo convencional, que el abuso de esos fertilizantes nitrogenados para alcanzar altos niveles de proteína llegará a alcanzar los niveles de proteína que la lechuga es capaz de sintetizar en su componente. Y el que no, pues será nitrógeno que pase a contaminar los suelos, las aguas, y con eso también dar a conocer, o por lo menos enfocar, que la producción ecológica tiene un objetivo claro y es el objetivo de salud. Salud para el medio ambiente, salud para los productores y productoras y salud para los consumidores. Salud en la línea de alimentos limpios, en los de origen vegetal por las características que presenta y en los alimentos de origen ganadero por ser alimentos libres de antibióticos, libres de promotores del crecimiento, libres de toda la carga química que se emplea en la ganadería convencional. Y por otro lado, alimentos, como decía, con ese perfil nutritivo, con esa densidad nutricional correspondiente a cada uno de los alimentos en función de su perfil. ¿Y cuáles son esas diferencias que podemos encontrar? Como decía, va a venir marcado por el tipo de alimento que sea. De tal manera que los alimentos ecológicos se caracterizan por los siguientes perfiles.
Con respecto a los alimentos proteicos, sobre todo los de origen animal, los niveles de proteína suelen ser más altos porque los animales tienen una ingesta más equilibrada de esa proteína y además son animales que se mueven más, por lo tanto queman más la grasa y generan más niveles de proteína. La segunda condición está ahí, en esos menores niveles de grasa que presentan las carnes, los alimentos de origen ganadero, pero además una grasa mucho más saludable, porque presenta un perfil en ácidos grasos saturados más bajo y, por lo tanto, de las grasas beneficiosas, de las poli y monoinsaturadas, más altos. Y con respecto a los alimentos de origen vegetal, también los podemos diferenciar en dos grupos importantes. Aquellos que tienen una carga proteica más alta, como son los cereales y las leguminosas. En estos grupos de alimentos también se caracterizan por una mayor concentración proteica, no solamente concentración proteica, sino que el perfil de los aminoácidos... ¿Parece que hay un solape? Sigo. Bueno, pues que el perfil de los aminoácidos constituyen esa proteína es más equilibrado. Y si nos pasamos a otro grupo de nutrientes, como son las vitaminas, sobre todo en los alimentos de origen vegetal, la vitamina por excelencia es la vitamina C, encontramos mayores concentraciones de esta vitamina en los alimentos de producción ecológica, mayor contenido mineral y, sobre todo, mayor perfil de sustancias de carácter antioxidante. ¿Eso a qué se debe? Se debe, sobre todo, al suelo. Desde la producción ecológica decimos que no hay alimentos de calidad si no hay suelos de calidad. Por eso la salud del suelo es tan importante para la producción ecológica. Y ese suelo equilibrado es el que va a hacer posible que las plantas realicen una absorción mineral acorde a las necesidades y, por lo tanto, sus funciones luego en la composición nutricional va a venir equilibrada. Y además, desde el punto de vista de la concentración de sustancias de carácter antioxidante, como los cultivos son cultivos que no se van a desarrollar bajo la presencia de las sustancias químicas, sino que van a tener esa presencia de un estrés biótico y también algún estrés abiótico, esto va a hacer que la planta genere una serie de defensas innatas y esas defensas que la planta desarrolla ante estos determinados estreses que están en el ámbito productivo generan sustancias de carácter antioxidante que son las que cuando nosotros y nosotras consumimos estas sustancias vamos a tener ese valor de resistencia ante el estrés oxidativo celular. Por lo tanto, estos alimentos ecológicos no solamente generan esa salud al medio ambiente, esa salud a los productores, sino que también generan esa salud a los consumidores y consumidoras, que somos todos y todas, por el equilibrio nutricional que alcanzan estos alimentos bajo esos modelos de producción. Hasta aquí. Molt bé. Molt bé. Pues gràcies, Lola. Molt bé. Guanyem temps. Doncs dono la palabra al Nicolás. Buenas tardes. Antes que nada, las gracias a todos por estar aquí, por estar a estas horas y con este calor y sobre todo por haber permitido que esto se celebre, que se haga público y que tengamos otra vez la posibilidad de volver a estar presencialmente y vernos las caras. Mi obligación en este momento es de denuncia, ¿de acuerdo? Yo vengo a decir como médico que las cosas no van bien. Sabemos que muchos aspectos de la vida no van bien, pero en los aspectos de salud humana tampoco van bien. Y lo digo fundamentalmente por el incremento de las enfermedades crónicas multifactoriales
de muy largo tiempo de presentación, que es una auténtica realidad. Por ejemplo, a mí me gustaría que en los telediarios de la TV3, ¿se llama?, y en cualquier otro nacional apareciera esta noche y dijeran: hoy han muerto en España 333 personas de cáncer y se han diagnosticado 968 casos nuevos. Si empezaran así, que son las cifras reales, pues tomaríamos conciencia de cuáles son los problemas reales de salud. Y cuando hablamos de cáncer, no hablamos de cáncer para las personas de edad, que ya es una cosa que se ha conseguido después de una vida de exposición, que parece natural, sino cuando hablamos, por ejemplo, de cáncer de mama, el mayor incremento de cáncer de mama está ocurriendo en las mujeres antes de la menopausia. No es el cáncer de la abuela, sino el cáncer de la mujer fértil. El año pasado, en el año 19, se diagnosticaron 33.000 casos de cáncer de mama en España. Esas cifras nos hablan de lo que es el patrón de normalidad de la enfermedad en el siglo XXI. Enfermedades crónicas, obesidad, diabetes, cáncer hormonodependiente, que lo vemos cada vez con más frecuencia y con más normalidad, déficit de atención, trastornos en los niños, obesidad infantil, desarrollo geniturinario temprano, menarquia y telarquia temprana. Todo eso son las enfermedades del mundo moderno. Y cuando uno intenta explicar cuáles son las enfermedades del mundo moderno, pues no puede hablar de la genética, por importante que sean los genes, porque en 40 años no hemos cambiado tanto, sino que empieza a hablar de un concepto que se ha popularizado, que es el esposoma. Todos los factores ambientales que cuentan como causa de enfermedad. Es decir, todo lo que no es genético. Y como comprenderéis, esposoma gana por goleada como causa de enfermedad. Y nos interesa fundamentalmente en que gran parte de ese esposoma es el esposoma químico. No vamos hoy a hablar del esposoma físico, ni de las antenas de telefonía móvil, ni otras cosas, sino de ese que tenemos perfectamente tipificado, porque sabemos lo que orinan todos los niños de Barcelona todos los días. Y llevamos ya 22 años publicándolo y diciendo que todos los niños, todos los días, orinan monómeros del plástico y todos los días orinan constituyentes de los cosméticos. Esos datos de exposición son ya una realidad. Y ahora nos estamos rompiendo la cabeza por intentar asociarlo con enfermedad. Lo más duro de estos datos que presentamos de forma continua a la sociedad y en revistas científicas es que, eso es muy duro, los patrones de exposición de los niños que están jugando en esta plaza no tienen nada que ver con los patrones de exposición de sus padres, y mucho menos con los de sus abuelos. Es decir, el patrón ambiental ha cambiado radicalmente, porque nuestro medio ambiente ha cambiado de forma dramática. Estamos dominados, como todos lo sabéis, por los productos derivados del petróleo, que tocan a fertilizantes, a productos de síntesis en agricultura, a nuestra ropa, a nuestros muebles, a nuestras mesas. Todo es derivado del petróleo. Y todo eso va a tener un coste de adaptación, y lo que tenemos que ser es muy cautos para no producir más daño de aquel que sería estrictamente necesario, ¿no?, que es el de la vida normal. Yo había traído 3 ejemplos de exposición que puede ser prevenida, y en los 3 hay un comienzo de la puesta en el mercado de un producto, un pesticida organofosforado para tratar las naranjas en Valencia, clorpirifos, ¿de acuerdo?, un plástico para hacer los biberones infantiles, bisfenol A, y había traído otro ejemplo más de un detergente como el nonilfenol. Los tres están dentro de nuestro organismo. El 100% de los adolescentes españoles orinan todos los días clorpirifos, ¿de acuerdo? Todos los días orinan clorpirifos. El 100% de los niños y de las mujeres embarazadas orinan todos los días plástico bisfenol A. Y el 100% de las personas tienen nonilfenol en sangre. Los 3, bueno, sobre todo clorpirifos y nonilfenol, han sido recientemente prohibidos por la Unión Europea. El clorpirifos el 30 de enero del año 2020. El nonilfenol el 4 de julio del 2019. Alguien ha dicho ya, basta. Y entiende la Administración y la Unión Europea que cuando dicen basta
ya se ha acabado el problema. Es un pelillos a la mar. Y nosotros decimos, pero si la evidencia de daño venía ya de 10, 15 años atrás, hemos estado luchando para que se produzca este momento. Ya por fin has vencido la resistencia de la administración, de los productores y del comerciante de que eso esté en el mercado. ¿Tú crees que tu responsabilidad decae el 31 de enero del año 2020? ¿Cuánto es el daño que has producido? Todo el mundo se inhibe. Nadie quiere participar. Parece que la prohibición de los compuestos se acompaña de la impunidad, ¿de acuerdo? El país de la impunidad, pues otra impunidad más. Entonces estamos muy disgustados con el sistema. Sabemos cuáles son las presencias, cuál es el nivel de exposición de toda la población. La última vez que dije yo en público, así como ahora, todos los niños españoles mean plástico, un padre de la primera fila se disgustó muchísimo y dice, ¿y usted qué mea, doctor? Y yo le dije, pues no lo sé. Afortunadamente, gracias a los ONGistas de Recero, el día 6 de diciembre del año pasado me analizaron la orina y ya puedo decirlo, yo también meo todos los días monómero del plástico. Pero les dije una cosa muy seria, el patrón y los compuestos que yo tengo en orina ahora mismo son muy similares a los de los niños, pero yo no los tenía en la orina cuando era niño. Con que agarraron los machos, como dice, porque lo que está por venir ni siquiera sabemos qué es, ¿de acuerdo? Y fundamentalmente van a ser enfermedades de la vida moderna. Más diabetes, más obesidad, más infertilidad. Como yo digo en Granada, ya hay más clínicas de fertilidad que farmacias. Más infertilidad, más hipotiroidismo, más déficit de vitamina D. Y los clínicos, compañeros míos, pues tratando de manejarse dentro de este mundo sin entender una sola papa de lo que es medio ambiente, porque no se lo han explicado en la escuela de medicina, y tratando de dar soluciones, pues como hace la medicina moderna o la técnica moderna. ¿Cómo se solucionan los problemas de la técnica? Con más técnica, cuando en realidad lo que hacer es un examen de conciencia y volver atrás y recoger un poco las velas para ver cómo reconducir esto. Yo no sé cómo reconducirlo, pero Dolores Regón, aquí, me ha ido enseñando durante los últimos años que hay alternativas, y una de ellas es la producción agroalimentaria. Y hay gente que está empeñada en echarle menos polvos de química. Y me preguntan, dice, pero bueno, doctor, dígame, ¿realmente el comer ecológico protege de cáncer de mama? Para que aparezcan los primeros estudios en Francia de que una dieta ecológica protege de enfermedades crónicas, han tenido que pasar 30 años de adherencia a la dieta ecológica. Uno sería ingenuo pensar que si mañana pasas a comprar agricultura ecológica frente a productos convencionales, tu beneficio va a ser en cuestión de cáncer inmediato. Tienen que pasar muchos años para que podamos ver esa diferencia. Y lo que yo recomiendo es apuntaros ya, porque lo que estamos viendo es clarísimo. Primero, seguro, hay menor exposición, porque eso se ve en la orina, en el tejido adiposo, en la sangre, pero fundamentalmente va a haber un beneficio a medio o largo plazo. Y por último, para no pasarme de tiempo, quería comentar dos cosas. Cuando hacemos toda la propuesta de qué podríamos cambiar, la propuesta en positivo es la primera de carácter político. Hay que exigir mucho más. Hay que exigir que el conocimiento científico se aplique en la regulación. Está ya bien de pagarme a mí un salario durante los últimos 42 años para que lo que yo publique no lo lea nadie. ¿De acuerdo? No lo lee nadie, ni lo aplica nadie. Dice, pero bueno, a mí me ha hecho la vida, pero tendrá alguien que aprovechar ese conocimiento que estáis pagando con vuestros impuestos para que ese conocimiento se utilice para la regulación. Es decir, el sistema tiene que ser mucho más ágil. No podemos llevar como llevamos 21 años para que el concepto de hormonas en el medio ambiente se incorpore al proceso regulador y todavía no se ha incorporado. Porque en Bruselas, que ya sabéis dónde está, hay lobbies. Y los lobbies son políticos, comerciales, de todo menos científicos. La segunda
es cambiar los hábitos. Y tenemos que volver a cambiar los hábitos y empezar a recuperar algo de lo que eran los hábitos, no de los buenos tiempos de los años 60 y 70, que ya estaban mal, sino hábitos de consumo, de reutilización, no de reciclado, sino de disminución del consumo, de disminución de los productos y de la reutilización. Y por supuesto hay que cambiar los sistemas de producción. Y eso nos lo han explicado ellos y está claro. Mirad, en el año 19 hubo un artículo en la revista más prestigiosa de medicina que se llama The Lancet, donde en 72 páginas le explicaban a la clase médica que salud y sostenibilidad iban de la mano. Y decían que igual que hay un desvío completo en el régimen alimentario saludable, ¿de acuerdo? Que tendría que ser 3/4 en verduras, legumbres y solamente 1 en proteína de origen animal, 1/4. Ese régimen que es poco saludable está haciendo que el sistema de producción sea absolutamente insostenible. Engordar, cultivar media América, me ha explicado ella, media América de soja para que lo coman unos cerdos como piensos en España para que tú puedas comer proteína animal es una locura. Y por primera vez hemos entendido, y espero que en la clase médica también, que sostenibilidad y salud van de la mano. Gracias. Muy bien, pues gracias Nicolás por la brevedad. Bueno, a las 2.